La sangre se acumulaba alrededor de mi cráneo fracturado. El frío suelo de mármol mordía mi mejilla. Sobre mí, mi hijo adoptivo, el chico al que le di el mundo, reía fríamente. A su lado estaba su madre biológica, aferrando un bolso de diseño comprado con mi sudor. «Gracias por criar mi fondo de jubilación, hermana», se burló, pasando por encima de mi cuerpo moribundo. Mientras la oscuridad tragaba mi visión, un único voto ardiente resonó en mi mente que se desvanecía. Si tengo una segunda oportunidad, dejaré que ambos se pudran. El zumbido en mis oídos era ensordecedor. No era el pitido agudo del monitor cardíaco que había atormentado mis últimos días en el hospital, antes de que me arrastraran a casa para acabar conmigo. No, este era el agudo silencio resonante de mi propio estudio privado. Jadeé, atrayendo oxígeno a unos pulmones que momentos antes habían sido aplastados bajo el peso de mis costillas colapsadas. Mis manos volaron a mi cabeza. No había sangre, ni hueso roto, solo las suaves ondas impecablemente peinadas de mi cabello. Miré mis manos. Las manchas de la edad habían desaparecido. La piel estaba tensa, pálida y temblorosa. Mis ojos recorrieron la habitación, asimilando los estantes de caoba, el olor a caro té de jazmín, y finalmente el calendario con marco plateado en mi escritorio. 14 de octubre de 2012. Presioné mis manos contra la madera fría del escritorio para estabilizarme. 14 años. Había retrocedido 14 años para entender la magnitud pura del odio que actualmente hervía en mis venas. Tienes que entender la vida de la que acababa de partir violentamente. Mi nombre es Valeria García. Fui la única fundadora y CEO de Logística García, un imperio que construí desde cero después de que mi difunto esposo falleciera. Era rica, respetada, y estaba completamente sola. Entra Claudia Aguilar, mi media hermana menor. Claudia siempre había sido una fuerza caótica de la naturaleza, una mujer que usaba su fragilidad como arma para conseguir lo que quisiera. Hace 14 años, o mejor dicho hoy, llegó a mi puerta sollozando histéricamente. Tenía un niño de 4 años a cuestas, Leo, el producto de una aventura fugaz con un capitalista de riesgo casado, quien posteriormente la amenazó con la ruina si alguna vez lo exponía. En mi vida pasada, Claudia había caído de rodillas en mi salón, rogándome que me quedara con Leo. Afirmó que no era apta, que estaba ahogada en deudas, que tenía pensamientos oscuros y temía por la seguridad del niño. Me suplicó que me hiciera cargo de él legalmente, para darle el apellido García, la estabilidad y la herencia que merecía. Prometió que daría un paso atrás, y solo sería la tía Claudia. Yo, una viuda en duelo desesperada por una familia, caí en la trampa, completamente. Asumí la tutela de Leo, le di todo. Tutores privados, internados de élite, coches de lujo, y finalmente, las llaves de mi empresa. ¿Y cómo me lo pagó? Malversando millones. Falsificando mi firma para transferir las acciones de control de Logística García a una sociedad instrumental propiedad de... Lo adivinaste, Claudia. Lo habían planeado desde el principio. Claudia nunca dio un paso atrás. Permaneció como un parásito constante en nuestras vidas, envenenando secretamente la mente de Leo contra mí, diciéndole que yo era solo un cajero automático andante, una guardiana cruel que lo alejaba de su verdadera madre. La traición final llegó cuando descubrí la malversación y amenacé con desheredarlo. Leo no discutió, solo sonrió, deslizó un paralizante en mi té de la tarde y me empujó por la gran escalera de la finca que había comprado para nosotros. Recordé el crujido repugnante de mi columna. Recordé estar tirada en el vestíbulo de mármol, incapaz de moverme mientras Claudia entraba por la puerta principal, deslizando su brazo por el de Leo. «Siempre fuiste demasiado confiada, Valeria», había susurrado, quitándome el collar de diamantes directamente de mi garganta paralizada. «No te preocupes, le diremos a la policía que fue un trágico accidente». Un golpe seco en la puerta de roble de mi estudio me devolvió al presente. «Valeria», era la voz de Claudia amortiguada por la pesada madera. «¿Estás ahí? Leo se está poniendo irritable y realmente necesitamos hablar». Una sonrisa lenta y escalofriante se extendió por mi rostro. Me puse de pie, alisando la parte delantera de mi blazer a medida. Mi corazón, que había estado corriendo de terror,
ahora se asentó en un ritmo constante y letal. Ya no era la viuda desesperada y solitaria, era un fantasma que había regresado de la tumba e iba a reescribir la historia. «Bajaré enseguida, Claudia», grité, mi voz perfectamente estable. Caminé hacia el espejo colgado cerca de la puerta y miré mi reflejo. El fuego en mis ojos era inconfundible. «¿Quieres que críe a tu engendro malvado, Claudia? ¿Quieres que financie tu vida lujosa mientras juegas a la víctima trágica? No en esta vida». Bajé la gran escalera, la misma escalera en la que había sido asesinada, con pasos deliberados y medidos. El vestíbulo de abajo se veía exactamente como en mi memoria. Claudia estaba sentada en el borde del sofá color crema, secándose los ojos secos con un pañuelo arrugado. A su lado estaba sentado Leo, de 4 años. Incluso a esta edad podía ver la petulancia en su rostro. En mi vida pasada, pensé que sus ceños fruncidos eran solo signos de un niño traumatizado que necesitaba amor. Ahora, reconociendo el brillo frío y calculador en sus pálidos ojos azules, los mismos ojos que me verían desangrarme hasta morir, no sentí nada más que un profundo disgusto. «Valeria», Claudia sollozó, corriendo hacia adelante para agarrar mis manos. Esquivé expertamente, moviéndome para servirme un vaso de agua con gas del carrito bar. «¿Qué pasa, Claudia?», pregunté, manteniéndole la espalda. «Ya no puedo hacerlo». Ella se atragantó, su voz temblando con teatralidad practicada. «Le estoy fallando, Valeria. Los cobradores de deudas llaman día y noche. Apenas puedo pagar la comida. Leo merece algo mejor. Te merece a ti». Hizo una pausa, esperando que yo corriera, la abrazara y prometiera que resolvería todo. Cuando permanecí en silencio, bebiendo mi agua, ella continuó, una nota de desesperación arrastrándose en su tono. «He traído los papeles preliminares. Hablé con los servicios sociales. Como somos familia, podemos tramitar la guarda y custodia legal permanente a tu nombre de forma ágil. Tienes la finca, el dinero, los recursos. Quiero que te hagas cargo de él como si fueras su madre, Valeria. Me apartaré. Desapareceré si tengo que hacerlo». Me di la vuelta y la miré. Realmente la miré. Sus zapatos de diseño estaban rayados, pero seguían siendo Prada. Su cabello estaba perfectamente peinado. No se estaba muriendo de hambre. Solo estaba cansada de no ser fabulosamente rica. «No», dije en voz baja. El silencio en la habitación fue absoluto. Incluso Leo dejó de patear la mesa de centro. «¿Qué?», Claudia tartamudeó, sus manos congelándose en el aire. «Valeria, no creo que entiendas. Te estoy dando a mi hijo. Siempre has querido un hijo. Lo entiendo. Me estás pidiendo que asuma la carga financiera y emocional de criar a un niño porque lo encuentras inconveniente. Quieres que asuma su custodia, que cargue con el costo mientras tú te quedas en un segundo plano, cosechando los beneficios de mi generosidad, sin hacer el trabajo real de ser madre». La cara de Claudia se puso blanca como la tiza, luego se sonrojó de un rojo furioso. La máscara se estaba deslizando. «¿Cómo puedes decir eso? Estoy en la indigencia. Es tu sobrino. Es tu hijo», corregí fríamente. «Y tú tomaste la decisión de traerlo a este mundo. No permitiré tu irresponsabilidad. Si eres verdaderamente incapaz, sugiero que busques ayuda en el sistema de acogida de la Comunidad de Madrid. Pero no asumiré la custodia de Leo. Eres una egoísta», Claudia gritó, poniéndose de pie de un salto. El ruido repentino hizo que Leo llorara, un sonido agudo y chirriante que me puso la piel de gallina. «Tienes cientos de millones de euros. Te sientas en esta mansión vacía completamente sola. Me debes esto. Somos familia». «No te debo absolutamente nada», dije, mi voz bajando a un susurro peligroso. «Sal de mi casa, Claudia, y si alguna vez vuelves a traer papeles de custodia fraudulentos a mi propiedad, mis abogados se asegurarán de que nunca veas el interior de un juzgado sin esposas». Claudia agarró a Leo por el brazo, tirando de él tan fuerte que el niño gritó de dolor genuino. Me fulminó con la mirada, sus ojos llenos de veneno. «Te arrepentirás de esto, Valeria. Morirás sola en esta casa enorme, y a nadie le importará». Ya lo hice. Pensé para mis adentros mientras la veía salir furiosa por la puerta principal, cerrándola de un portazo detrás de ella. Y fue porque te dejé entrar. Tan pronto como su coche salió del camino de entrada, tomé mi teléfono.
Rechazar a Leo fue solo el primer paso. La naturaleza aborrece el vacío, y todavía tenía un vasto imperio que necesitaba un heredero digno. En mi vida anterior había un niño, Nicolás Robles. Había llamado mi atención demasiado tarde, cuando tenía casi 50 años, mucho después de que Leo hubiera comenzado a drenar mis cuentas. Patrociné una beca local para jóvenes desfavorecidos. Nicolás fue el beneficiario. Era un huérfano que había crecido en el brutal sistema de acogida. A pesar de no tener nada, era un joven brillante, devoto y ferozmente leal. Había visto a través de la fachada de Leo inmediatamente y había tratado de advertirme. Leo, sintiendo la amenaza, incriminó a Nicolás por espionaje corporativo, destruyendo la incipiente carrera del chico. Yo, cegada por el amor tóxico de una madre, había creído a Leo y desterré a Nicolás de mi vida. Sin embargo, cuando estaba en el hospital, abandonada por Leo y Claudia, fue Nicolás quien se había colado entre las enfermeras para traerme un ramo de flores baratas de bodega, sosteniendo mi mano y agradeciéndome por la beca que le había dado una oportunidad incluso después de que yo lo hubiera arruinado. Le debía una deuda a ese chico, y esta vez iba a pagarla en su totalidad. Llamé a mi investigador privado, Héctor. Héctor, necesito que localices a un niño. Su nombre es Nicolás Robles. Tendría unos 6 años ahora mismo, probablemente en algún lugar del sistema de acogida de Madrid. Encuéntralo para el final del día. A Héctor le tomó 3 días rastrear a Nicolás hasta un centro de menores sombrío y con fondos insuficientes en las afueras de la ciudad. Cuando llegué, el contraste entre el entorno del que había salvado a Leo y en el que Nicolás sobrevivía era repugnante. Encontré a Nicolás sentado en silencio en un rincón de una sala de juegos caótica, ignorando a los niños que gritaban a su alrededor. Estaba terriblemente delgado. Su ropa colgaba de su pequeño cuerpo y tenía un moretón desvanecido en el pómulo. Pero lo que me impactó fueron sus ojos. Eran oscuros, observadores, e irradiaban una inteligencia que parecía totalmente fuera de lugar en un niño de 6 años. Estaba apilando meticulosamente bloques de madera maltratados, no en una torre simple, sino en una estructura geométrica compleja y entrelazada. Me agaché a su lado. No se inmutó, pero sus ojos se dirigieron a mi cara, evaluando la amenaza. «Esa es una estructura muy impresionante», dije suavemente. Nicolás miró los bloques, luego volvió a mirarme. «La base tiene que distribuir el peso equitativamente, o la energía cinética de las tablas del suelo moviéndose causará un fallo estructural», susurró. A los 6 años. Sentí un nudo formarse en mi garganta. Este era el niño que había abandonado en mi vida pasada para criar a un parásito. «Mi nombre es Valeria», dije, tendiéndole mi mano. «¿Te gustaría venir a casa conmigo, Nicolás?» Miró mi mano durante mucho tiempo antes de extenderla lentamente y colocar sus pequeños y fríos dedos en los míos. El proceso de acogimiento familiar y posterior adopción para Nicolás fue un desafío burocrático, muy diferente de la farsa que Claudia había intentado. Usé cada gramo de mi riqueza e influencia para agilizar el papeleo con la Comunidad de Madrid, realizando donaciones estratégicas a las fundaciones de apoyo infantil para asegurar que Nicolás fuera puesto bajo mi tutela en el plazo de un mes. Traer a Nicolás a casa fue como ver una planta moribunda recibir finalmente luz solar y agua. No lo asfixié. Le di espacio, una biblioteca enorme, y los mejores tutores que el dinero podía comprar. Observé fascinada cómo florecía su genio. A los 8 años, realizaba cálculos complejos. A los 10, había ganado una competencia nacional de robótica. Pero más importante que su intelecto era su carácter. Era infinitamente amable, agradecido, y poseía una madurez emocional que me hacía llorar a puerta cerrada. Nunca pidió juguetes caros. Pedía libros. Cuando le compré un traje hecho a medida para una gala, lo colgaba cuidadosamente cada noche, tratándolo como un artefacto sagrado. Mientras tanto, mis informantes me mantenían actualizada sobre las vidas desastrosas de Claudia y Leo. Sin mis millones para financiar su estilo de vida, Claudia se vio obligada a hacer algo que despreciaba: trabajar. Saltaba de trabajos de recepcionista a dependienta en tiendas de barrio, constantemente despedida por su arrogancia y actitud. Pero el verdadero veneno era su crianza, incapaz de aceptar su realidad,
Crió a Leo con las mismas ilusiones tóxicas de grandeza que ella tenía. Constantemente le decía que estaba destinado a la grandeza, que su rica tía Valeria había robado su herencia legítima y que el mundo le debía lujo. Como resultado, Leo se convirtió en un monstruo salvaje y exigente. Como Claudia siempre estaba trabajando o tratando de atrapar a un hombre rico, Leo quedaba sin supervisión. Se convirtió en un terror en la escuela, intimidando a otros niños y lanzando rabietas violentas cuando no se salía con la suya. La primera vez que nuestros caminos se cruzaron de nuevo fue 5 años después de mi renacimiento. Nicolás tenía 11 años y Leo 9. Había llevado a Nicolás a unos grandes almacenes de lujo en el centro de Madrid para comprar una pluma estilográfica que necesitaba para una clase de caligrafía. Mientras pasábamos por la sección infantil de diseño, un chillido penetrante rompió el elegante silencio de la tienda. Lo quiero ahora. Me di la vuelta para ver a Leo con la cara roja y gritando, pateando la vitrina. De pie a su lado, luciendo demacrada y mortificada, estaba Claudia. Había envejecido 10 años en 5. Su cabello estaba encrespado. Su ropa era de confección barata y le quedaba mal. Leo, por favor. Mamá no puede pagar el abrigo de marca ahora mismo. Vámonos. Claudia suplicó, agarrando su brazo. Leo tomó represalias hundiendo sus dientes en la mano de Claudia. Ella gritó, soltándolo, y él cayó al suelo, agitándose y derribando un maniquí. Nicolás permaneció tranquilamente a mi lado, observando la escena con fría indiferencia. Deslizó suavemente su mano en la mía. Ese niño carece de regulación emocional básica, observó Nicolás en voz baja. ¿Está enfermo, madre? Tiene un problema crónico, Nicolás. Respondí suavemente, mis ojos encontrándose con los de Claudia al otro lado del pasillo. Ella se congeló, sus ojos abriéndose en shock al ver mi apariencia inmaculada y luego al chico sereno y brillantemente vestido parado a mi lado. Se llama derecho malentendido. La cara de Claudia se contorsionó con una mezcla de profunda vergüenza y celos rabiosos. Miró a Nicolás, que estaba alto y confiado, irradiando gracia aristocrática. Luego miró a su propio hijo, que actualmente estaba tratando de arrancar los botones de una camisa de diseño caída con los dientes. No di una palabra. Simplemente le di un asentimiento cortés, devastadoramente frío, y me di la vuelta. Disfruta de tu fondo de jubilación, Claudia. Tú misma lo criaste. Vamos, Nicolás, dije. Busquemos esa pluma. Tenemos tu conferencia de astrofísica avanzada a la que asistir esta tarde. Sí, madre. Nicolás sonrió, poniéndose al paso a mi lado. Las semillas habían sido sembradas. Mi imperio estaba seguro. Mi hijo estaba floreciendo. Y las víboras se estaban ahogando lentamente en su propio veneno. Pero sabía que Claudia no se rendiría tan fácilmente. Cuanto más éxito tuviera Nicolás, más desesperados se volverían ella y Leo. Y yo estaba lista para ellos. Que se desarrolle el drama. Esta vez, yo tenía todas las cartas. 7 años se evaporaron como niebla sobre el Atlántico. El calendario en mi escritorio de caoba ahora mostraba con orgullo el año 2019. Yo tenía 45 años. Mi empresa, Logística García, había triplicado su cuota de mercado global, y mi hijo adoptivo, Nicolás, era una fuerza de la naturaleza que los mundos académico y corporativo apenas comenzaban a reconocer. A los 16 años, Nicolás no era simplemente un prodigio. Era una clase magistral de disciplina, donde mi vida pasada se había consumido por la agotadora batalla diaria de manejar las rabietas, el fracaso escolar y la delincuencia juvenil de Leo. Mi vida con Nicolás era una sinfonía de crecimiento intelectual y personal. Medía 1,85 metros, comportándose con una gracia aristocrática que contradecía completamente sus trágicos comienzos en el sistema de acogida. Su cabello oscuro siempre estaba impecablemente peinado, sus trajes a medida adaptados a la perfección. Pero era su mente lo que realmente aterrorizaba a mis competidores. Nicolás estaba preparando actualmente su admisión para la prestigiosa Universidad Pontificia Comillas, ICADE, en Madrid. No solo había arrasado en los exámenes de la EBAU, selectividad, con una nota casi perfecta,
sino que para la prueba de admisión específica de la universidad, estaba finalizando una investigación académica independiente e innovadora que unía la brecha entre la psicología conductual y la logística empresarial internacional. Recuerdo entrar en su estudio privado una noche lluviosa de martes. Las paredes estaban cubiertas con pizarras blancas llenas de fórmulas matemáticas complejas y marcos lingüísticos. «Madre», dijo Nicolás, levantando la vista de su escritorio de caoba, una sonrisa cálida y genuina rompiendo sus rasgos concentrados. Estaba revisando las validaciones estadísticas finales para mi investigación de ingreso. Los conjuntos de datos de nuestras filiales europeas son fascinantes. Me acerqué, colocando una mano suave en su hombro, inmensamente orgullosa del joven en el que se había convertido. «Cuéntame sobre los hallazgos, Nicolás. ¿Los nuevos protocolos de negociación están funcionando más allá de nuestras proyecciones?», respondió, sus ojos encendidos de pasión. Utilicé modelos avanzados de análisis del discurso para estudiar cómo nuestros ejecutivos no nativos de inglés absorben y despliegan terminología corporativa de alto riesgo durante las negociaciones. Al cambiar nuestro marco de formación para priorizar el procesamiento cognitivo profundo sobre la memorización, nuestros ejecutivos están cerrando tratos un 15% más rápido. Miré los gráficos meticulosos en su pantalla y la fiabilidad de los datos de la encuesta. «Impecable», respondió Nicolás suavemente, abriendo una hoja de cálculo secundaria. Diseñé una evaluación psicométrica detallada para los 300 ejecutivos. Para asegurar la consistencia interna del estudio, ejecuté los datos y los coeficientes de fiabilidad estadística son excepcionales. La Junta de Admisiones de ICADE no solo leerá un buen expediente académico, leerán una estrategia corporativa validada empíricamente por un aspirante. Mi corazón se hinchó con un feroz orgullo protector. En mi vida anterior, a los 16 años, Leo había estrellado un Mercedes que le compré contra una panadería local en el barrio de Salamanca mientras estaba intoxicado, costándome cientos de miles en acuerdos legales y dinero para silenciarlo. Nicolás, a la misma edad, estaba usando marcos académicos avanzados para optimizar una cadena de suministro de 1.000 millones de euros. Pero mientras Nicolás ascendía a la estratosfera, la gravedad finalmente estaba alcanzando a Claudia y Leo. Los informes de Héctor, mi investigador privado, se habían vuelto cada vez más sombríos a lo largo de los años. Claudia había quemado cada puente, cada favor y cada línea de crédito menor que podía abrir fraudulentamente. Había perdido su apariencia ante la dura realidad del vino barato, el estrés crónico y la amargura. Actualmente trabajaba como supervisora de turno de bajo nivel en una cadena de supermercados en crisis, viviendo en un piso estrecho de 2 habitaciones en un barrio periférico y conflictivo de Madrid. Y Leo era exactamente lo que sabía que se convertiría sin mi riqueza para protegerlo de las consecuencias de su propia sociopatía. A los 14 años, era un adolescente corpulento y agresivo, con un sentido aterrador de derecho y un historial policial que comenzaba a acumularse. Había sido expulsado de 3 institutos públicos diferentes por extorsión a compañeros, altercados violentos y hurtos. Claudia, totalmente incapaz de controlar al monstruo que había criado, todavía alimentaba sus delirios. Todavía le susurraba el veneno al oído. «Eres un García por sangre. Solo estamos temporalmente en desgracia. Tu malvada tía robó tu futuro para dárselo a una rata callejera». La colisión inevitable entre nuestros 2 mundos ocurrió durante la gala benéfica anual de la Fundación García, un evento muy publicitado celebrado en el gran salón de baile del Hotel Palace de Madrid. Yo era la anfitriona, y Nicolás, como el recién nombrado director junior de la Fundación, estaba programado para dar el discurso principal sobre equidad educativa. Llevaba un vestido esmeralda, sosteniendo una copa de cava, hablando con el CEO de un importante conglomerado tecnológico cuando escuché la conmoción cerca de la entrada. «Soy su hermana, imbécil, suéltame». La voz chillona y chirriante cortó la elegante música del cuarteto de cuerdas como una motosierra. Me di la vuelta, mi expresión congelándose en una máscara de indiferencia educada. La seguridad intentaba bloquear a una mujer frenética y desaliñada que llevaba un vestido anticuado y muy lentejuelas que parecía haber sido comprado en un rastro.
A su lado estaba un adolescente fulminante con un traje barato y mal ajustado. Eran Claudia y Leo. Se habían colado. La élite adinerada de Madrid se volvió para mirar. Los susurros ondularon entre la multitud. Me disculpé cortésmente con el CEO tecnológico y me deslicé hacia la entrada, mi equipo de seguridad cayendo perfectamente al paso detrás de mí. Valeria. Claudia chilló cuando me vio acercarme. Empujó con fuerza a un guardia de seguridad, arrastrando a Leo con ella. Diles a estos gorilas que nos dejen entrar. Somos familia. Me detuve a 2 metros de distancia de ella, irradiando un aura de absoluta escarcha ártica. La miré de arriba abajo, asimilando el esmalte de uñas desconchado y la desesperación ardiendo en sus ojos inyectados en sangre. Luego miré a Leo. Me estaba fulminando con un odio familiar intenso. El mismo odio exacto que vi en sus ojos justo antes de que me empujara por las escaleras en mi vida pasada. Mi sangre se heló, pero mi postura permaneció imperiosa. Claudia, dije, mi voz baja, tranquila y resonando perfectamente en el repentino silencio del vestíbulo. No fuiste invitada. Este es un evento benéfico privado con entrada. 1.000 euros el cubierto. ¿Tienes tus invitaciones? La cara de Claudia se puso de un feo color púrpura moteado. ¿Cómo te atreves a humillarme así? Soy tu propia sangre. Tu sobrino está parado aquí mismo. Necesita ser visto por estas personas. Necesita oportunidades de networking. Está suspendiendo todo en el instituto. Valeria, necesitas pagar para que vaya a un colegio privado de élite inmediatamente. Un jadeo colectivo resonó de las socialites cercanas exigiendo dinero en una gala de etiqueta. Era increíblemente patético. Antes de que pudiera aniquilarla verbalmente por completo, una voz tranquila y autoritaria resonó desde la escalera de mármol. ¿Hay algún problema, madre? Todos los ojos en la habitación se movieron hacia arriba. Nicolás estaba bajando las escaleras. Llevaba un esmoquín azul medianoche perfectamente adaptado, un sutil alfiler plateado en su solapa. Parecía realeza. El contraste entre él y el Leo encorvado y furioso era tan marcado que era casi cómico. Claudia miró a Nicolás, su boca abriéndose en una mezcla de shock y envidia venenosa. Los puños de Leo se apretaron a sus costados, su rostro contorsionándose con rabia celosa. Nada que no pueda manejar, Nicolás, dije suavemente. Nicolás llegó al pie de las escaleras, de pie alto a mi lado. No miró a Claudia con ira. La miró con el desapego frío y analítico de un científico observando una reacción química volátil y desagradable. «Ah, los parientes no invitados», dijo Nicolás suavemente, su voz resonando con una inteligencia intimidante. Miró a Leo. «Te reconozco de las noticias de sucesos locales. Agresión agravada a un compañero de clase por unas zapatillas de marca. ¿No fue así? Difícilmente creo que este entorno sea adecuado para alguien con problemas tan graves de control de impulsos. Cierra la boca. Basura callejera». Leo rugió, lanzándose hacia adelante. Antes de que mi seguridad pudiera reaccionar siquiera, Nicolás esquivó con gracia el ataque torpe, extendió el pie y envió a Leo a estrellarse de cara contra un imponente arreglo floral de orquídeas blancas. El jarrón se hizo añicos, enviando agua, vidrio y flores caras en cascada sobre el traje barato de Leo. Toda la habitación estalló en jadeos. «¡Leo!», Claudia gritó, cayendo de rodillas entre los cristales rotos y el agua. Me miró, su rostro torcido en una máscara de puro odio demoníaco. «Tú hiciste esto. Arruinaste a mi hijo para criar a este perro callejero». Di un paso adelante, mirándolos a ambos. La satisfacción corriendo por mis venas era embriagadora, un dulce néctar de venganza de 14 años en proceso. «No, Claudia», dije, mi voz cargada con una finalidad letal. «Yo no lo arruiné. Solo dejé de financiar sus delirios mutuos. Te dejé a las consecuencias de tus propias acciones. Ahora toma a tu hijo y sal de mi vista antes de que presente cargos por allanamiento e intento de agresión. Seguridad. Retírenlos por la salida de servicio. Están manchando el mármol». Les di la espalda a sus gritos y patadas, ofreciendo mi brazo a Nicolás. «¿Nos vamos, madre?», preguntó Nicolás, totalmente despreocupado, mientras se sacudía una mota de polvo imaginaria de su manga impecable. «Nos vamos», sonreí.
tu audiencia espera. La humillación en la gala no disuadió a Claudia, solo catalizó su desesperación en algo mucho más peligroso. Pasaron 2 años más. El año era 2021. Nicolás tenía 18 años, destacando en su primer año en ICADE y sirviendo como consultor junior para la expansión europea de Logística García. Leo, a los 16 años, finalmente había cruzado la línea invisible de molestia juvenil a delito grave absoluto. Era una mañana fresca de noviembre cuando Héctor, mi investigador privado, colocó una gruesa carpeta en mi escritorio. La abrí, bebiendo mi café solo, y sentí una oscura sonrisa de complicidad extenderse por mis labios. Robo de vehículo a motor, delito contra la salud pública por tráfico de estupefacientes y atentado contra la autoridad. Héctor recitó los cargos, su rostro desprovisto de emoción. Leo se involucró con una banda local de narcotráfico. Se creía un capo. Robó un coche deportivo de alta gama para transportar una cantidad significativa de cocaína. Lo estrelló contra un escaparate durante una persecución y trató de agredir a los agentes de la Policía Nacional que lo detuvieron. Actualmente está en prisión provisional, en el centro penitenciario de Soto del Real. El juez ha decretado prisión sin fianza por riesgo de fuga y reincidencia. Se enfrenta a una petición fiscal de 10 a 15 años de cárcel. Cerré la carpeta, trazando el borde del cartón con mi uña manicurada. En mi vida pasada, Leo había cometido un delito similar, aunque menos grave, cuando tenía 20 años. Había pagado a un ejército de abogados penalistas de élite millones de euros para lograr su absolución o una pena mínima, convencida de que era solo un grito de ayuda. ¿Y Claudia?, pregunté. Histérica, respondió Héctor. Ha estado llamando a todos los despachos de abogados de Madrid, pero ninguno tomará un caso tan complejo sin una provisión de fondos masiva. Ha liquidado todo lo poco que tenía. Hemos interceptado conversaciones que indican que planea acudir a la prensa del corazón y a programas de televisión sensacionalistas. Ah, exhalé, recostándome en mi silla de cuero, el ángulo del chantaje mediático. Déjala que lo intente. A Claudia le tomó menos de 48 horas hacer su movimiento, pero no solo fue a un programa de cotilleos. Logró contactar con un periodista sin escrúpulos de un digital financiero, intentando manchar mi reputación corporativa. Justo cuando Logística García estaba finalizando una fusión multimillonaria con un conglomerado europeo. La narrativa de Claudia era predecible y patética. La despiadada y fría CEO multimillonaria Valeria García abandona a su propia sangre, dejando que su hermana empobrecida y su sobrino inocente se pudran en la cárcel mientras financia pródigamente a un extraño adoptado. Tenía la intención de publicar un reportaje difamatorio que sacudiría la confianza de mis inversores europeos, exigiendo un acuerdo multimillonario de mi parte a cambio de su silencio. Subestimó 2 cosas. Primero, subestimó a mi equipo legal. Segundo, subestimó por completo a Nicolás. Ni siquiera tuve que mover un dedo para destruir su esquema. Nicolás lo manejó desde su residencia universitaria. Cuando mi equipo legal me informó del artículo inminente, organicé una videoconferencia segura con Nicolás. «Madre», dijo, su rostro apareciendo en la gran pantalla de mi sala de juntas. Se veía nítido, concentrado y absolutamente despiadado. He revisado la situación con respecto al intento de extorsión de Claudia. No le pagaremos ni un solo euro, ni permitiremos que esta calumnia llegue a la esfera pública. ¿Y cómo propones que detengamos a una mujer desesperada sin nada que perder?, pregunté, probándolo, queriendo ver la agudeza del arma que había forjado, quitándole la única ventaja que cree tener: la credibilidad de su altavoz, dijo Nicolás fríamente. Ya he ejecutado una contramedida. Usando herramientas de análisis de datos, rastreé la huella digital del periodista con el que está trabajando. Descubrí que tiene un historial probado de aceptar sobornos para realizar campañas de desprestigio corporativo, una clara violación de la ética periodística y susceptible de querellas criminales por injurias y calumnias con publicidad. Levanté una ceja, genuinamente impresionada. Continúa. Me tomé la libertad de enviar un dossier de origen anónimo y fuertemente encriptado, que contenía pruebas irrefutables de estos sobornos al director del medio digital,
junto con un borrador de una querella criminal redactada por nuestro departamento legal, citando la intención maliciosa y el daño reputacional, explicó Nicolás suavemente. Además, preparé preventivamente un comunicado de prensa meticulosamente elaborado para nuestros inversores, listo para ser lanzado. Detallaba el compromiso de Logística García con la ética y la transparencia, distanciando sutil pero inequívocamente a la empresa de parientes lejanos con historiales delictivos que intentan instrumentalizar los lazos familiares para la extorsión financiera. El medio digital despidió al periodista fulminantemente hace una hora para evitar la demanda, concluyó Nicolás, una ligera sonrisa depredadora jugando en sus labios. La historia está muerta antes de nacer, la fusión es segura. Y Claudia está completamente sin opciones mediáticas. Miré al joven en la pantalla, sintiendo una profunda sensación de asombro. En mi vida pasada, Leo había usado mi riqueza para derribar mi imperio desde adentro. En esta vida, Nicolás estaba usando su brillante intelecto para construir una fortaleza impenetrable a nuestro alrededor. Lo hiciste excelentemente, Nicolás. Lo elogié calurosamente. Estoy increíblemente orgullosa de ti. Simplemente estoy protegiendo lo que es nuestro, madre, respondió, sus ojos llenos de lealtad feroz. Nadie toca a esta familia. Nadie. Sin su dinero de extorsión, Claudia no podía pagar un abogado privado para Leo. Se le asignó un abogado del turno de oficio, sobrecargado de trabajo. Asistí a la vista oral en la Audiencia Provincial de Madrid, simplemente para ver caer el telón del primer acto de su destrucción. Me senté en la última fila de la sala de vistas, con una elegante gabardina negra, completamente imperceptible para la multitud, pero perfectamente visible para el banquillo de los acusados. Cuando el tribunal dictó sentencia, condenando a Leo a 8 años de prisión efectiva en un centro penitenciario de adultos por la gravedad y reiteración de los delitos, Leo soltó un sonido como un animal herido. Se agitó contra los agentes de la Guardia Civil que lo custodiaban, gritando obscenidades, su cara morada de rabia. Claudia se derrumbó en el banco del público, sollozando histéricamente, gritando mi nombre, rogándome que hiciera algo, que pagara la mejor apelación. Me levanté lentamente, haciendo contacto visual deliberado con Leo mientras lo arrastraban hacia los calabozos de la audiencia. No le ofrecí ninguna sonrisa, ninguna mueca de triunfo. Simplemente lo miré con el frío vacío absoluto de un cementerio. Esto es por mi columna destrozada. Pensé para mis adentros mientras las pesadas puertas de la sala se cerraban detrás de mí. Esto es por la vida que me robaste. Pero sabía en el fondo que una víbora no está realmente muerta hasta que le cortas la cabeza. Leo estaba encarcelado, pero no estaría allí para siempre. Y Claudia, despojada de todo, pasaría los próximos años mutando su dolor y fracaso en una obsesión homicida y purulenta. Necesitaba estar lista para la confrontación final. La rueda del tiempo giró implacablemente, llevándonos al año 2026. Nicolás tenía 23 años, habiéndose graduado con honores en su doble grado en ICADE. Ahora era oficialmente el director de operaciones de Logística García, dirigiendo eficazmente el día a día del imperio multimillonario. Mientras yo hacía la transición a un papel más estratégico como presidenta del Consejo de Administración, él era respetado, temido y absolutamente brillante en el mundo empresarial europeo. Y luego estaba Leo. Debido a beneficios penitenciarios y a una junta de tratamiento engañada por sus simulaciones de buen comportamiento, Leo obtuvo el 3er grado y la libertad condicional anticipada después de cumplir 5 años de su condena. Tenía 21 años, endurecido por la cárcel, fuertemente tatuado y vibrando con una rabia sociópata incontrolable. Había pasado un lustro entre rejas, alimentándose del veneno que su madre le había inculcado en cada visita. Valeria te debe. Nicolás robó tu trono. Recupéralo a cualquier precio. Se les había acabado el tiempo, el dinero y completamente la cordura. Mi red de seguridad corporativa, ahora supervisada directamente por la división tecnológica de Nicolás, monitorizó los movimientos de Claudia y Leo desde el momento en que él salió del centro penitenciario. Malvivían en una pensión de mala muerte en un barrio marginal de Madrid. La trampa que había planeado meticulosamente durante años finalmente estaba lista para ser activada.
En mi vida anterior, Leo había usado su posición de confianza dentro de mi empresa para falsificar mi firma y transferir el control a Claudia. Luego me provocó la parálisis para finalizar el robo antes de que pudiera reaccionar. Esta vez, iba a ofrecerles la ilusión de una victoria similar, solo para atraparlos en la comisión flagrante de delitos tan graves que nunca volverían a ver la libertad. Llamé a Nicolás a mi estudio privado en la finca. La habitación estaba bañada por la cálida luz dorada de la última hora de la tarde madrileña. «Es hora», dije simplemente. Nicolás asintió, su expresión volviéndose mortalmente seria. «El cebo está preparado, madre. He autorizado la creación de una estructura financiera opaca y ficticia, Apex Global Ventures. La hemos dotado de registros financieros y balances falsos, pero extremadamente convincentes, indicando que canaliza la gran mayoría de nuestra liquidez oculta, aproximadamente 400 millones de euros, hacia paraísos fiscales». «¿Y el mecanismo de acceso?», pregunté, bebiendo mi té de jazmín, un cebo irresistible para su codicia. Nicolás explicó, proyectando un esquema en la pantalla de mi escritorio. «Hemos diseñado un supuesto protocolo de puerta trasera para el movimiento de estos fondos. Requiere un dispositivo físico específico, una unidad USB encriptada que actúa como llave maestra de hardware, ubicada en tu estudio. Si alguien lograra obtenerla e insertarla en tu ordenador personal, el sistema simularía el inicio de una transferencia masiva e irreversible de los fondos a cuentas externas bajo su control. Creerán que han dado el golpe de su vida». «Excelente», ronroneé. El siguiente paso requirió una actuación digna de un Goya, a través de informantes cuidadosamente ubicados en los círculos delictivos que Leo frecuentaba ahora. Filtramos una información específica como un rumor valioso. Valeria García está gravemente enferma en secreto. Una enfermedad degenerativa rápida. Guarda la llave de acceso a toda su fortuna oculta en la caja fuerte de su estudio privado en la finca, desconfiando de los bancos. Está débil y vulnerable. Es el momento. A las ratas les tomó menos de un mes morder el anzuelo. Sucedió en una noche de tormenta de jueves en octubre, casi exactamente 14 años después del día en que había sido asesinada en mi vida pasada. La ironía era casi poética. Había dado la noche libre al personal de servicio y seguridad interna, asegurándome de que la finca pareciera oscura, vacía y totalmente desprotegida. Me senté en la silla de cuero de respaldo alto en mi estudio, una taza de manzanilla descansando en el escritorio frente a mí, leyendo un libro a la luz de una sola lámpara. A la 1:45 a.m. La alerta silenciosa de los sensores perimetrales parpadeó en rojo en mi monitor oculto. El perímetro había sido violado. Sentí una fría emoción de adrenalina correr por mis venas. La trampa se estaba cerrando. 10 minutos después, la pesada puerta de roble de mi estudio se abrió lentamente con un chirrido. De pie en la entrada, vestido con ropa oscura y una capucha, empuñando una pistola de verdad conseguida en el mercado negro, estaba Leo. Detrás de él, aferrando una palanca y temblando de energía nerviosa y miedo, estaba Claudia. «Hola, Leo». «Claudia», dije, sin levantar la vista de mi libro, mi voz perfectamente tranquila. «Estáis poniendo perdida de barro la alfombra persa». Leo se congeló momentáneamente, visiblemente sorprendido por mi total falta de miedo ante el arma. Recuperándose, levantó la pistola, apuntándola directamente a mi pecho con manos tensas. «Cállate, vieja bruja. El juego ha terminado». Claudia lo empujó, sus ojos desorbitados escaneando la habitación frenéticamente en busca de la caja fuerte. «¿Dónde está Valeria? Sabemos sobre la fortuna oculta. Sabemos sobre la llave USB maestra. Dánosla ahora mismo, o te juro que Leo te meterá una bala entre ceja y ceja». Cerré lentamente mi libro y lo coloqué con cuidado en el escritorio. Miré al chico al que una vez había llamado hijo en otra vida, ahora convertido en un criminal desesperado. El chico que se había reído mientras me desangraba en el vestíbulo de mármol. «Realmente no habéis aprendido nada en todos estos años, ¿verdad?», pregunté, mi voz goteando lástima y desprecio infinito. «Pasas 5 años en prisión y tu primer gran acto al salir
Es un asalto a mano armada y amenazas de muerte en la casa de tu propia tía. Sois dolorosamente predecibles. ¡Cierra la boca!». Leo gritó, dando un paso adelante, su dedo temblando peligrosamente en el gatillo. «Abre la maldita caja fuerte. Danos el acceso al dinero», suspiré dramáticamente, como si estuviera aburrida, y metí la mano en el cajón superior de mi escritorio, no en una caja fuerte. Saqué una elegante unidad USB de titanio negro, la supuesta llave maestra. «Aquí la tenéis», dije, tirándola con desdén al centro del escritorio. «Esto es lo que vinisteis a buscar con tanta desesperación». El protocolo de transferencia se inicia desde el ordenador principal. Claudia se abalanzó hacia adelante como un animal hambriento, arrebatando la unidad USB. Con manos temblorosas, la conectó al puerto del ordenador en mi escritorio. La pantalla cobró vida de inmediato. Apareció una interfaz gráfica compleja simulando un sistema bancario oculto, mostrando un saldo impresionante de 400 millones de euros y un botón parpadeante. Iniciar transferencia total a cuenta externa segura. En mi vida pasada, el robo de mi empresa fue el momento en que me di cuenta de que lo había perdido todo. En esta vida, este momento exacto era la confirmación de que había ganado la partida final. Claudia, con los ojos llenos de codicia, presionó el botón de transferencia sin dudarlo. La pantalla parpadeó con una barra de progreso, procesando transferencia 20%. Claudia soltó una risa maníaca, casi histérica, mezcla de alivio y triunfo. «¡Lo hicimos, Leo! ¡Lo hemos conseguido! Somos asquerosamente ricos. Finalmente recuperamos todo lo que esta usurpadora nos robó. ¡Felicidades, Claudia!», dije suavemente, sin moverme de mi silla. Una sonrisa oscura, terrible y vengativa se extendió lentamente por mi rostro. De repente, la barra de progreso en la pantalla se detuvo al 99% y toda la interfaz se volvió de un rojo sangre parpadeante y alarmante. Error crítico de seguridad. Intrusión detectada. Activando protocolo de defensa inmediata. Antes de que Claudia o Leo pudieran siquiera reaccionar al cambio, un sistema de seguridad oculto de última generación se activó en la mansión. Pesadas persianas de seguridad de acero reforzado se cerraron violentamente sobre cada ventana del estudio y de la planta baja con un estruendo metálico ensordecedor, sellando la casa como un búnker. La pesada puerta de roble del estudio se cerró de golpe automáticamente y los cerrojos electromagnéticos de alta seguridad se activaron con un chasquido definitivo, atrapándolos dentro. Leo giró presa del pánico, apuntando su arma a la puerta cerrada, luego de vuelta hacia mí, sus ojos salvajes de terror y confusión. «¿Qué demonios has hecho? ¡Abre la puerta!», gritó, la desesperación quebrando su voz. «Yo no he hecho nada, Leo», respondí con una calma sepulcral, recostándome en mi silla, completamente despreocupada por el arma que me apuntaba. Mi sistema de seguridad inteligente lo hizo. Y mi hijo, la gran televisión de pantalla plana montada en la pared del estudio, de repente cobró vida. La cara de Nicolás apareció en alta definición, iluminada por la luz fría de una sala de control de seguridad remota. Los miró a los dos, atrapados como ratas, con una expresión de total desdén analítico y escalofriante. «Buenas noches, Leo, Claudia», dijo Nicolás, su voz resonando con autoridad a través de los altavoces ocultos del estudio. La unidad USB que acabáis de insertar no era una llave bancaria, era un señuelo diseñado para activar el protocolo de confinamiento de máxima seguridad de la finca al detectar un intento de acceso no autorizado de alto nivel. Leo, dándose cuenta de que estaban atrapados y que el plan había fallado estrepitosamente, rugió de frustración y terror. En un acto de desesperación ciega y furia, apuntó el arma directamente a mi cabeza y apretó el gatillo. Pero antes de que el percutor pudiera golpear la bala, una serie de potentes luces estroboscópicas ocultas en el techo del estudio comenzaron a parpadear a una frecuencia cegadora y desorientadora. Simultáneamente, boquillas ocultas liberaron una densa nube de gas pimienta de grado policial y un agente lacrimógeno de acción rápida en la habitación sellada.
Cegado por las luces y asfixiado instantáneamente por el gas irritante, Leo gritó de dolor y pánico, soltando el arma al suelo mientras se llevaba las manos a los ojos y la garganta, tosiendo violentamente. El disparo nunca se produjo. Claudia también cayó de rodillas, tosiendo y jadeando por aire entre la nube química, su triunfo convertido en una agonía física inmediata. Yo, preparada para esto, había activado discretamente una pequeña máscara respiratoria de emergencia oculta bajo mi escritorio en el momento en que se activó el sistema, observando la escena a través de la neblina irritante. Además, continuó la voz implacable de Nicolás sobre el sonido de sus toses y arcadas. Al irrumpir en esta propiedad armados, retener a la dueña contra su voluntad, amenazarla de muerte e intentar robar activos financieros, habéis cometido una lista de delitos gravísimos en flagrante delito, allanamiento de morada con violencia e intimidación, detención ilegal, amenazas graves con arma de fuego y tentativa de robo con fuerza en las cosas y violencia en las personas. Todo lo cual, agregó, una frialdad de hielo en su tono, ha sido grabado en alta resolución con audio por las múltiples cámaras de seguridad ocultas en esta habitación y en toda la casa. La transmisión en directo ha sido enviada automáticamente a la Jefatura Superior de Policía de Madrid y a los servicios de emergencia. Claudia, entre toses desesperadas, intentaba arrastrarse por el suelo, mirando la pantalla roja parpadeante, gritando en una derrota primaria y agonizante, dándose cuenta de la magnitud de la trampa en la que habían caído. Se arrancaba el pelo, completamente rota por el gas y la realidad de su fracaso final. Me puse de pie, la máscara cubriendo mi boca y nariz, y caminé lentamente alrededor del escritorio, hasta pararme sobre la forma sollozante y retorcida de Claudia. Miré a Leo, que estaba en el suelo intentando inútilmente limpiarse los ojos quemados, hiperventilando, sabiendo que su vida estaba terminada. Te lo dije hace 14 años, Claudia, dije, mi voz amortiguada por la máscara, pero cargada con el veneno acumulado de 2 vidas. No te debo nada. Querías jugar el juego definitivo de la codicia y la sangre. Perdiste. Perdiste en el momento en que decidiste subestimarme y creer que podías robar lo que nunca fue tuyo. El aullido inconfundible de múltiples sirenas de policía comenzó a resonar en la distancia, acercándose rápidamente a la finca, perforando la tormenta exterior. Disfruta el resto de tu vida pudriéndote en una celda de verdad, no en la mansión que creías merecer. ¿Y tú, Leo?, dije, mirándolo con desprecio mientras se retorcía en el suelo. Espero que la cárcel de adultos te enseñe la lección que nunca quisiste aprender fuera. La trampa se había cerrado de golpe y para siempre. Las víboras estaban enjauladas. Y yo, Valeria García, junto a mi hijo brillante y devoto, continuaríamos gobernando nuestro imperio en paz absoluta, sin la sombra de su amenaza nunca más. Las pesadas persianas de acero de la entrada principal se enrollaron ruidosamente, y segundos después, el sonido de botas pesadas corriendo llenó el vestíbulo. Gritos de «¡Policía! ¡Al suelo! ¡Manos donde podamos verlas!» resonaron fuera del estudio. Un equipo táctico de la Unidad de Intervención Policial, UIP, y agentes de la Policía Judicial irrumpieron en la casa, reventando la puerta del estudio segundos después. Luces tácticas cortaron la nube de gas residual. Leo y Claudia, incapacitados y cegados, fueron inmovilizados violentamente contra el suelo, esposados con las manos a la espalda entre gritos de dolor y protestas incoherentes de Claudia. «Es una trampa. Ella nos tendió una trampa. Soy su hermana. Tengo derecho a estar aquí». Claudia chillaba con voz ronca mientras la levantaban bruscamente y la arrastraban fuera del estudio, y a través del vestíbulo de mármol hacia los furgones policiales que esperaban fuera con las luces azules destellando en la noche, lluviosa. Leo fue sacado a rastras, completamente derrotado y roto, sin ofrecer resistencia. Me quité la máscara respiratoria cuando el aire comenzó a limpiarse con los extractores de emergencia, y me paré junto a la chimenea, observando la escena final con una calma absoluta. Un inspector jefe de la Policía Judicial se acercó a mí, guardando su arma. «Señora García, ¿está usted bien? Hemos asegurado el arma de los asaltantes y la unidad USB que intentaron usar. Sus sistemas de seguridad han funcionado a la perfección.
Y tenemos todas las grabaciones del incidente desde múltiples ángulos. Es la prueba más clara de un asalto violento planificado que he visto en mucho tiempo. No habrá escapatoria legal para ellos. Estoy perfectamente, inspector, respondí suavemente, con la dignidad de quien finalmente ha cerrado una herida abierta durante demasiado tiempo. Gracias por su rápida intervención. Mi abogado se pondrá en contacto con ustedes para facilitar todo lo necesario para la instrucción del caso. El juicio posterior fue rápido y contundente, dada la abrumadora cantidad de pruebas irrefutables. Grabaciones de vídeo y audio de alta calidad del asalto completo, la confesión implícita en sus acciones y palabras grabadas, el arma de fuego real incautada con las huellas de Leo, y las pruebas periciales del sistema de seguridad y la trampa informática diseñada para probar su intención criminal de robo a gran escala. Claudia y Leo fueron juzgados conjuntamente en la Audiencia Provincial de Madrid por la gravedad y la conexión de los delitos cometidos. Sus abogados defensores apenas pudieron articular una defensa mínimamente creíble ante la contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía y nuestra acusación particular, liderada por el mejor despacho penalista de la ciudad contratado por Nicolás. Asistí a la lectura de la sentencia final en 2027, sentada en la primera fila de la sala de vistas, impecable y serena. A mi lado, Nicolás irradiaba la autoridad y el éxito del hombre que había orquestado la caída final de nuestros enemigos. El tribunal, presidido por un magistrado severo, dictó sentencia. Leo Aguilar, considerado el autor material de los hechos más violentos y con antecedentes penales recientes y graves, fue condenado a una pena total de 22 años de prisión mayor por los delitos de allanamiento de morada con violencia, detención ilegal, amenazas condicionales con arma de fuego, tenencia ilícita de armas y tentativa de robo con violencia e intimidación de especial gravedad. La sentencia dejaba claro que pasaría la mayor parte de su juventud y madurez tras las rejas. Claudia Aguilar, considerada la inductora y cooperadora necesaria intelectual del plan criminal, y habiendo instrumentalizado a su hijo para la comisión de los delitos por pura codicia, fue condenada a una pena de 15 años de prisión. Sus gritos y súplicas en la sala al escuchar la sentencia fueron silenciados por los agentes judiciales mientras era esposada de nuevo para ser trasladada a la prisión de mujeres de Alcalá, Meco. Antes de ser sacada de la sala, en un último arrebato de desesperación, Claudia se giró hacia mí, sus ojos inyectados en sangre llenos de lágrimas y una mezcla de odio y súplica. «Valeria, por favor, soy tu sangre. No puedes dejar que nos pudramos en la cárcel. Es tu sobrino. Ten piedad». Me levanté lentamente y me acerqué al cristal de seguridad que separaba el público del banquillo de los acusados, mirándola directamente a los ojos por última vez. «No tengo sobrino, Claudia», dije con una voz fría y definitiva que resonó en la sala en silencio. «Y tú dejaste de ser mi sangre el día que intentaste derramarla por dinero. Solo sois dos criminales que obtuvieron exactamente lo que buscaron». Me di la vuelta y salí de la sala del tribunal del brazo de Nicolás, dejando atrás para siempre los fantasmas de un pasado que finalmente había sido enterrado bajo el peso de la justicia y sus propias acciones. Con la sombra de Claudia y Leo completamente erradicada de nuestras vidas y encerrados de forma segura, Logística García entró en una nueva era dorada bajo el liderazgo indiscutible de Nicolás. Su visión y capacidad llevaron a la empresa a cotas de éxito global que yo apenas había soñado. Yo, cumplida mi misión y mi venganza, me retiré gradualmente de la primera línea, disfrutando de la paz y la verdadera familia que había construido sobre las cenizas de la traición. Mi vida no fue solo una segunda oportunidad. Fue la demostración final de que el destino no está escrito en la sangre que heredamos, sino en las decisiones que tomamos y en la lealtad que construimos. La víbora había sido decapitada, y el imperio estaba a salvo en las manos del hijo que realmente lo merecía.